de los libros, de la colección donde va el vuestro. Eso digo yo, también, me alegro mucho de verte, ¿qué tal? Eso es bueno. Y que eran muchas, como es bien sabido. De ahí su poca conocida frase opuesta a la necesidad para templar la aridez que da al espíritu. Es obra hecha con el amor del sevillano creyente, Pedro Sevilla Molina, ocurrido el 17 de noviembre de 1990, monografía Cristífera sevillana. Es oportuno también recordar hoy que ya hubo otro académico de número de esta corporación. Después, un digno sucesor de todos ellos, para que viera un poco cómo lo teníamos que hacer, y empecé un análisis del impacto que en ese momento en la Semana Santa esa imagen tuvo, y finalmente una descripción artística detallada de la obra. Vamos a dar comienzo a un acto académico que entronca muy bien con la idea de la academia de conectarse con la sociedad y, por otra parte, con la razón primordial de lo que es la propia academia, y es atender a los temas de la medicina. Se trata de la presentación de un libro cuyo título es El relato médico de la pasión según Sevilla. Nos acompañan en la mesa don Emilio Bosch Malavé, presidente del Real Ateneo de Sevilla, el vicedecano de la Facultad de Medicina de Sevilla, y lógicamente don Jorge Domínguez Rodríguez, que será quien presentará a los distintos conferenciantes. Debo resaltar, aunque las personas que son de Sevilla ya lo saben perfectamente, que don Juan Miguel Vega Leal, que ha hecho el prólogo del libro, ha sido el pregonero de este año 2024 de la Semana Santa de Sevilla. Así que, doctor Domínguez Rodríguez. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, quiero agradecer en primer lugar al doctor Carlos Infante, en nombre de todos los autores de esta obra, Relato médico de la pasión según Sevilla, que nos permita hacer su presentación en nuestra academia. ¿Qué mejor lugar que este espléndido salón para anunciar un libro escrito por médicos, siendo además varios de nosotros miembros de esta corporación? Ahora bien, cuando los médicos se dedican a las humanidades, se me viene siempre a la mente la vieja pregunta de don Gregorio Marañón. ¿Pueden o deben los médicos hacer arte o literatura a la vez que hacen recetas o intervenciones quirúrgicas? De esa forma, el propio don Gregorio, sorprendentemente para muchos que no lo conocen bien, era el primer crítico con sus actividades extramédicas, y que eran muchas, como es bien sabido. De ahí su poca conocida frase opuesta a la del deletamento. Al que sabe medicina, le sobra todo lo demás para ser un buen médico. Yo personalmente soy tolerante con las aficiones humanísticas que tenemos muchos galenos, ya que Esculapio, nuestro dios de la medicina, siempre hizo buenas migas con las musas, y precisamente las busca con especial necesidad para templar la aridez que da al espíritu el contacto permanente con el dolor. Por eso también quiero agradecer al doctor Fernando de la Portilla, coordinador de esta obra, que haya contado conmigo para colaborar en su redacción, lo cual no ha sido tarea fácil,
para ninguno de nosotros, porque como ya dijo don Santiago Montoto, del cual mi padre fue gran amigo y su médico, escribir de las cofradías sevillanas en Sevilla y para los sevillanos es tarea comprometedora, porque el asunto es tan del dominio público que difícilmente podría pasar sin advertirse cualquier error que se deslizara. El propósito de esta breve introducción es el de recordar y poner en relieve a la fuente inspiradora de este libro, que narra los aspectos médicos de la Pasión de Cristo en el contexto de la imaginería de las cofradías sevillanas. Me refiero, como pueden suponer, a don Antonio Mosilla Molina, académico de número de esta institución, que en 1985 publicó La Pasión de Cristo vista por un médico, que según nuestro también académico añorado, don Sebastián García Díaz, es obra hecha con el amor del sevillano creyente, pero con el rigor del médico moderno. La casualidad ha querido que apenas hace 48 horas se hayan cumplido 25 años del fallecimiento de don Antonio Mosilla Molina, ocurrido el 17 de noviembre de 1999 en la iglesia parroquial de San Lorenzo. Dice mi amigo Miguel Cruz Giralde, en su biografía sobre el Mosilla, que hay personas cuyo paso por la vida deja una huella indeleble en todos a los que conocieron. Para mí, don Antonio ha sido una personalidad de las más importantes de esta academia en los últimos 50 años y uno de sus mejores oradores. Le guardo un especial cariño, ya que tengo como él la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología y la plaza de académico de número de historia de la medicina de esta casa. Don Antonio Mosilla ha sido de casi todo lo que puede aspirar un sevillano de pro, pues fue además académico de número en la de Buenas Letras, hermano mayor de su cofradía, la de Santa Cruz, pregonero de la Semana Santa sevillana, presidente del Ateneo y hasta rey Gaspar de su cabalgata. Su monumental libro sobre la Pasión está editado en gran formato y profusamente ilustrado con fotografías y dibujos, en los que se detallan minuciosamente las lecciones sufridas por Jesús que se pueden advertir en la iconografía cristífera sevillana. Es oportuno también recordar hoy que ya hubo otro académico de número de esta corporación, el doctor don Juan Delgado Roy, y que también lo fue de Buenas Letras, que en 1951 publicó un magnífico libro titulado Los signos de la muerte en los crucificados de Sevilla. Por último, no puedo dejar de mencionar la otra gran obra escrita del doctor Mosilla, y tan importante para nuestra institución, la colosal 100 años de medicina sevillana, que narra detalladamente en más de 700 páginas la vida de esta academia durante todo el siglo XVIII. Obra que fue finalista del Premio Ciudad de Sevilla en 1969. Curiosamente, su ganador y oponente ese año fue don Santiago Montoto. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por esa exquisita introducción, como siempre. Creo que debo corregirle con que el doctor Infante, como presidente, no da autorización porque es su casa. En su casa tiene derecho a hacer aquello que considere oportuno y nunca defraudar. Pasamos ahora a dar la palabra a don Miguel Vega Leal, que es periodista y autor del prólogo y, como había dicho anteriormente, pregonero de este año 2024. Tiene la palabra. Buenas noches, señor presidente y junta directiva de la Real Academia Sevillana de Medicina y Cirugía, señoras y señores académicos, autores, majestad, señores y señores. Desde antiguo los médicos sevillanos han mostrado una vocación humanística que los ha llevado a explorar caminos que rebasaban los límites de su ciencia, siempre constreñidos como los de toda ciencia humana. No han sido extraños los casos de galenos hispalenses a quienes el ejercicio de la medicina parecía no resultar suficiente para alcanzar un desarrollo profesional y humano plenos. Así, en las pocas horas libres que su profesión les dejaba, aprovechaban para aventurarse en la investigación histórica, el fomento de la actividad cultural o el desarrollo de la creación literaria. Y junto a todos estos, aquellos otros que además desarrollaron una labor social desde la más generosa y desinteresada filantropía, cubriendo necesidades que iban más allá del cuidado de la salud de sus congéneres. ¿Por qué tantos médicos sevillanos se generaron tales inquietudes
es una pregunta a la que tal vez responda la evidencia, si no científica, sí emocional, de que vivimos en una ciudad donde lo material y lo espiritual están íntimamente entrelazados. De hecho, no es infrecuente que lo uno se confunda con lo otro. Esto sin duda lo pudo apreciar la sensibilidad del poeta Juan Ramón Jiménez, quien lo reflejaría en sus versos y sobre todo en aquella afirmación suya de que Sevilla debía ser proclamada como capital mundial de la poesía. Sevilla es sin duda algo más que un ente material, es un concepto, una idea, un sueño que por algún designio que a la ciencia se le escapa ha acabado cobrando forma. Quizás sea el hecho de que lo espiritual está aquí demasiado a flor de piel lo que propicie que sean precisamente los médicos quienes primero lo descubran en su quehacer cotidiano. Y es ese darse cuenta, ese comprobar que los seres humanos no somos un mero mecanismo, sino algo mucho más complejo, la razón que los impulse a indagar en otros campos, a trascender de su condición de técnicos del cuerpo humano para convertirse en exploradores de los misterios del alma, un alma que acaso justifique, en última instancia, la existencia del cuerpo. Fernando de la Portilla ha seguido en su trayectoria profesional y vital esa misma senda humanística que tantas otras figuras de la medicina sevillana recorrieron previamente. Es, pues, un digno sucesor de todos ellos, habiendo continuado y engrandecido su labor, a la que ha aportado y sigue aportando conocimiento y calidad humana. Un trabajo que la ciudad le ha agradecido otorgándole su medalla y designándolo Rey Melchor de la próxima cabalgata, con lo que el 5 de enero del año que viene, además de conocimiento y calidad humana, repartirá ilusión y alegría, dos principios activos fundamentales para una buena terapéutica social. El libro que hoy se presenta, y que me honro en prologar, es buena prueba de las inquietudes y el interés por el conocimiento de su autor. Fernando y todo el equipo de grandes profesionales del que se ha sabido rodear nos aporta algo que parece a estas alturas imposible. Una visión inédita de unos hechos ocurridos hace casi 2000 años que todos conocemos prácticamente al detalle. El cuadro médico que firma esta publicación nos ofrece una interesantísima y original sesión clínica sobre la pasión y muerte de Jesucristo, de la que se extraen conclusiones que aportan una perspectiva novedosa y abre caminos que acaso deban seguir siendo explorados, quizá por estos mismos profesionales, tal vez por otros que a buen seguro les tomarán el relevo. ¿Habría sido posible salvar la vida a Jesús con los medios que hoy nos aporta la medicina? Se acaban preguntando. Una vez más, un grupo de médicos sevillanos se ha determinado a indagar en enigmas a los que el hombre aún no ha encontrado respuesta. Y lo ha hecho usando la mejor herramienta de la que el hombre supo dotarse gracias a su curiosidad, la ciencia. Pero este empeño quizás se haya vuelto a encontrar con lo que suele aquí en Sevilla, con los misterios insondables del alma. Uno, como sevillano, no puede menos que sentirse orgulloso de este afán humanista de sus paisanos médicos. Y no solo se siente orgulloso, también y sobre todo se siente en buenas manos, manos que velan por la salud de su cuerpo, pero también de su espíritu. Muchas gracias. Don Fernando de la Portilla, es un placer que vuelva otra vez a la casa porque ya tuvimos la ocasión de disfrutar de una presentación exquisita. Estoy convencido que hoy no solamente vamos a aprender, sino vamos a disfrutar. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, excelentísimo presidente del Ateneo, mi director directo de mi majestad ahora mismo, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos de número, excelentísimos académicos correspondientes, señoras y señores. Bueno, vuelvo aquí otra vez. La última vez que cuando terminé la conferencia dije que continuaríamos con la recuperación de Jesús. No lo habíamos resucitado, sino habíamos planteado poderlo reanimar. Me voy a saltar un poco el papel, porque a veces las palabras salen mejor del corazón, aunque hemos oído palabras excelentes, ¿no?
Yo creo que la parte mejor del libro fue... ha habido dos grandes partes cruciales. Una, cuando planteo la idea a don Miguel, que me recibe en su segundo despacho, porque el primero estaba cerrado, que es el otro bar. Fuimos allí a los veladores y dice, te pido disculpas porque este es mi segundo despacho, el primero está cerrado, está de obra, ¿no? O algo así. No, era sábado o domingo. Era sábado o domingo. Entonces me recibió allí entre otros amigos que estaban departiendo y le dije la idea. Al principio se quedó y dice, bueno, ¿y por qué me has elegido? Digo, porque me gustan los libros de tu editorial. No estaba muy convencido, fue poco a poco. De hecho, dice, he ido aquí con unos amigos, me han dicho que no dejes pasar la oportunidad. Y volvió y dice, bueno, a ver si para el año que viene lo tiene. Digo, no, en septiembre está terminado, que también se sorprendió, ¿no? De ahí salí de su despacho. Por cierto, me regaló unos cuantos de libros para que viera un poco cómo lo teníamos que hacer, y empecé yo creo que la parte más también gratificante, que es buscar a profesionales que me ayudaran, porque una idea que tenía clarísimo, que esto tenía que ser un trabajo de equipo. Y aunque ponga mi nombre un poco más grande, pero ha sido un trabajo realmente de equipo. Y además tenía que ser como lo hacemos diariamente en el hospital, como una sesión clínica. Y os prometo que han sido verdaderas sesiones clínicas. He tenido que cortar porque cada uno daba su opinión de una cosa diferente, pues esto debió ser así, yo creo que hay que orientarlo a tal, y eran interminables, teníamos que finalizar porque la hacíamos toda en la Casa de la Sirena, en la Alameda, y fueron saliendo los capítulos. A remarcar también la obra pictórica, porque además está hecho por una persona que no entiende de Semana Santa, y ese objetivo era fundamental. Tanto así que cuando Mercedes, meme para todos nosotros, le decíamos lo que tenía que poner y leía, y ha visto muchos vídeos y ha leído mucho, dice, hay que ver lo que he sufrido con este hombre. Esas fueron las palabras. Y cada vez que le decíamos que tenía que hundirle más la cara o romperle la nariz, era un verdadero sufrimiento para ella. Y nos daba bocetos de cómo sería, pero la veíamos que sufría y continuamente preguntando que bueno, si estaba bien pintado, porque ella no entendía, que realmente ha disfrutado con la pintura y nos ha aportado una iconografía que buenísima. Los fotógrafos, la elección de fotografía, a todos los compañeros que han participado, pero de pleno en la escritura de este libro, mi agradecimiento, porque creo que hemos hecho un libro que Hermosilla estaría orgulloso también de nosotros, que ha sido nuestro referente y realmente siempre lo hemos tenido ahí para ver cómo teníamos que escribirlo. Voy a leer la parte del lector, para que no me deje nada. El lector encontrará en la obra que la obra comienza con un relato global de la pasión, narrado a través de una ficticia carta escrita por Lucas a un colega médico. Un recurso que busca transportar al lector en los momentos vividos por Jesús. Luego se explica la ciudad de Jerusalén, en la época en la que sucedieron estos eventos, para proporcionar el contexto histórico necesario. A partir de ahí, cada capítulo sigue un hilo conductor que combina una introducción histórica y evangélica con una explicación médica, un análisis de impacto en ese momento, un análisis del impacto que en ese momento en la Semana Santa esa imagen tuvo. Y finalmente una descripción artística detallada de la obra seleccionada, que ha costado trabajo seleccionar, porque continuamente yo estaba con ellos diciendo, no vamos a hablar de pasos, no vamos a hablar de canastilla, no vamos a hablar de Jesucristo y de lo que sucedió.
Así que debéis de poneros como médicos, y así se pusieron hasta que en el último capítulo escribimos sobre la recuperación. Está la resurrección y la recuperación. Cómo se hubiera recuperado Jesús en el caso en el que Lucas hubiera estado ahí para sacarlo adelante, si hubiera sido posible. Y aún más, si pudiéramos haber transportado a Jesús a uno de nuestros hospitales, ¿qué medidas hubiéramos tomado? Desde la práctica de un TAC hasta llevarlo al quirófano. Es una verdadera reflexión, la verdad, que digna de leer. Por último, quiero agradecer a cada uno de nuevo de los coautores por su dedicación, a Miguel Gallardo por su constante apoyo y al pregonero de la Semana Santa, Luis Miguel Vega, amigo, por haber escrito el prólogo. Este libro es un testimonio del esfuerzo colectivo y la pasión de todos que todos hemos puesto en esta creación. Muchas gracias a todos. Cedo ahora la palabra a don Miguel Gallardo Rodríguez, como periodista, seguro que orgulloso de su libro. Tiene la palabra. Buenas tardes, señor presidente de la Real Academia de la Medicina y Cirugía de Sevilla, señor presidente del Ateneo de Sevilla, señores académicos, señores asistentes a este acto. Traía el pregonero y director de Canal Sur Radio escrito Lo que hablar y lo ha leído perfectamente y con un gran contenido. Lo traía igualmente Fernando de la Portilla y ha leído la mitad y la otra mitad no lo ha leído. Yo debo ser un atrevido porque no traía nada escrito. Es más, pensaba que no debía de estar aquí en este acto si no es por la insistencia de Fernando de que tuviera un poco que hablar. Voy a ser breve solo para explicarle que el día ese que apareció Fernando me conoció en la presentación de un libro de Francisco Correal, Cómo sigue llorando Sevilla, que se presentó en el Ateneo de Sevilla, y acudió él al acto y es de lo que me conocía. A partir de ahí me llamó y me dijo que tenía interés en publicar un libro. Yo no es que no tuviera interés en publicarle, es que yo no soy editor, yo soy periodista, soy abogado, soy economista, soy muchas cosas, entrenador de baloncesto, de muchas cosas, pero lo único que no he sido en mi vida es editor. Y eso quizás no le quedó a él claro como que yo no quería hacer el libro, simplemente que no era mi dedicación. Habíamos editado algunas cosas, pero en el plano de la autopublicación de personas directamente relacionadas conmigo, y textos míos, pero nunca habíamos publicado nada. Esa fue la desconfianza, no de lo que fuera a hacer, sino simplemente de que no me dedicaba a esa actividad. Fue él cuando me dijo, si tú no... Yo le llevaba hasta nombres de editoriales que se dedican a ello de forma profesional, y le dije, yo he hecho ya averiguaciones para darte el contacto de quien te lo puede editar. Pero él, que solo me conocía de aquella presentación, me dijo, no, si no lo editas tú no se hace el libro. Claro, ante esa proposición tuve que decirle, haré el libro y estrechamos la mano y aquí hemos conseguido hacer el libro. Él vino a pedirme un favor, que le editara un libro, pero el favor me lo han hecho ellos a mí a raíz del resultado de cómo ha quedado el libro, la repercusión que está teniendo y que va a tener, y la oportunidad que he tenido de conocer a una gran persona como es Fernando, a los demás colaboradores, a esta propia casa, la Real Academia de Medicina, que para los no habituales de esta casa es la más antigua de Europa y tiene 320 años, que se dicen pronto y que no conocía personalmente. Había venido a la Academia de Buenas Letras, no había venido nunca a esta. Y como digo, el favor me lo han hecho ellos a mí también. Decir simplemente que desde muy joven me enseñaron que los buenos negocios tenían que ser buenos para las dos partes. No solo, si era para una solo, se hacía una operación, pero el negocio no se repetiría nunca. Creo sinceramente que en este caso el negocio ha sido bueno para las dos partes. Este libro ha venido a engrosar una colección de libros de Semana Santa que ahora os voy a decir,
y ha venido a favorecerla y a agrandarla en todos los sentidos. Y pienso también, sinceramente, que el hecho de que el libro no se haya editado individualmente, sino dentro de esa colección, también ha engrandecido al libro y lo va a engrandecer. Ha sido una ayuda mutua esta colección y brevemente y acabo, comenzó con la reedición del libro Cómo llora Sevilla del padre jesuita Ramón Cue, testimonio de la Semana Santa de Sevilla del año 46, que llevaba muchos años sin editarse, que gracias a la sesión de derechos que hicieron los jesuitas hemos podido a muchas generaciones jóvenes volver a demostrarle esa joya, considerada la Biblia de la Semana Santa, el libro más vendido de la historia de la Semana Santa de Sevilla, sin duda, y lo sigue siendo al día de hoy en mi editorial, lo ha sido a través de los años, una verdadera joya que recomiendo al que no la haya leído. Después publicamos Mi Cristo Roto, que si Cómo llora Sevilla es el libro más vendido del padre Cue en la Semana Santa de Sevilla, Mi Cristo Roto es el más vendido del padre Cue, poeta mexicano jesuita, en todo el mundo. De hecho, todavía hoy en la Catedral de México, los Viernes Santos se representa teatralmente la obra Mi Cristo Roto, que comienza aquí en el Jueves de Sevilla, en la calle Feria. Después publicamos Cómo sonríe Sevilla, que es el pregón de gloria que hizo el padre Cue y que nunca fue pregonero, no tuvo la suerte como ustedes de ser pregonero de la Semana Santa de Sevilla, pero sí lo fue de la Hermandad de Gloria. Hicimos un libro sobre el Gran Poder y esa gran misión de las 3 semanas que el Gran Poder estuvo por los barrios más desfavorecidos de Sevilla. Hicimos de esas 3 semanas del Gran Poder otro libro. Luego publicamos el de Paco Correal, emulando al Cómo llora Sevilla de aquel año. Era el Cómo sigue llorando Sevilla al día de hoy, escrito por un periodista tan magnífico y tan buena persona y tan gran amigo como es Francisco Correal, que nos acompaña. Y este año teníamos en mente, y así lo hemos hecho, volver a editar el libro Teoría y Realidad de la Semana Santa de Sevilla, de Antonio Núñez de Herrera, que además de pertenecer a la generación del 27, fue el que la bautizó con ese nombre. El primero que los llamó generación del 27 fue Antonio Núñez Herrera, que murió con 35 años en el año 35 y era republicano. Nos cuenta la Semana Santa de la República, de la Segunda República, de los últimos años, años 32, 33 y 34, esos años en que en una ocasión no salieron ninguna cofradía y en otra ocasión solo salió la Estrella, que fue tiroteada ya al regreso, ya estando, y que le dio el nombre de la Valiente. Mucha gente, incluido yo, pensábamos que eso era por haber salido de la Guerra Civil, pero no, fue anterior, fue en la Segunda República, y que hemos vuelto a editar con la ayuda de los nietos y nietas, los herederos de Antonio Núñez de Herrera. Por eso, y acabo, decir que este libro ha venido a una colección que no tiene cualquier libro. Son libros muy importantes de la Semana Santa de Sevilla y a pesar de eso ayuda a engrandecer esa colección. Muchas gracias. Ya tiene la palabra de nuevo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, antes de terminar este acto y lo clausure nuestro señor presidente, primero de todo, mostrar a los verdaderos autores de este libro, que le pongáis cara, al doctor Andrés Carranza, a Jorge Domínguez Rodiño, a Manuel Dorado, a Curro López Bernal, a José Luis Pereira, los encargados de fotografía Román Calvo y Antonio Talegón y los dibujos de Mercedes Vergara, que ellos se merecen un aplauso tan grande como los que hemos hablado. Y voy a poner un vídeo de 3 minutos en el que se ve de mala calidad las fotografías, porque las que vienen en el libro son de altísima calidad, pero en estos 3 minutos pues daréis cuenta un poco del contenido iconográfico que tiene y os animo pues
a que lo compréis para lo que tengáis, no porque ganemos más dinero ni menos, no vamos a ganar nada, ganamos nada más que sabemos que lo tenéis en vuestra casa y que vais a disfrutar. Así que os voy a poner el vídeo. Gracias. Quiero de la Academia expresar la satisfacción que produce un acto como el que hemos tenido. Lo es por el tema que se ha tratado, lo es por los que han expresado su opinión sobre el libro, un gran conocimiento de causa y dedicación al mismo, y lo es por el público asistente, que tiene el mérito de que, conociendo bien Sevilla, entienden perfectamente lo que se habla. Pero me llama la atención de que a nadie le puede sorprender el humanismo dentro de la clase media. No creo que haya nadie más humano y humanista que tratar a un paciente. Porque cuando tratan al paciente no solamente trata su físico, sino que tiene que ser capaz de comprender sus ilusiones, sus esperanzas, sus miedos, sus anhelos, su deseo de mantenimiento junto con su familia, etcétera, etcétera. Y eso es bello, ser capaz de expresarlo. ¿Cómo se expresa el médico? Pues comprendiendo al paciente, mirándole, hablándole, cogiendo una mano, transmitiendo no solamente física, sino humanamente también.
Yo parto de la idea de que el médico que se va haciendo, vamos incorporando tecnología continuamente a la medicina. La tecnología es algo que se interpone entre el paciente y el médico, bien sea un electrocardiograma, bien sea una resonancia nuclear magnética, bien sea una analítica. De alguna manera hay alguien intermedio que está haciendo un juicio sobre eso y el médico lo recibe. Y es imprescindible, pero no se puede olvidar la parte humanística. Porque si el médico solamente es capaz de hacer esa parte tecnológica, es un gran tecnócrata, pero le falta la parte de lo que Marañón y otros grandes pensadores hablaban de lo que es el ser humano. Pero no todo el mundo son capaces de expresar las cosas con la sensibilidad que hoy hemos tenido aquí. El doctor de la Portilla ya nos tiene acostumbrados a eso. No es la primera vez, como digo. Y el hecho de haberlo explicado, de haber sido capaz de concitar a tantas personas alrededor de ello, el esfuerzo, la iniciativa, incluso el planteamiento de que una persona sin saber de la Semana Santa nuestra sea capaz de plasmar lo que se le va transmitiendo hasta el punto que ella sienta que aquello es un sufrimiento tremendo, que realmente era algo que le ponía a uno una situación incómoda tener que pintar ese tipo de cosas. Por eso, tanto al doctor de la Portilla como a don Miguel Vega, como a don Miguel Gallardo Rodríguez, pero también muy especialmente a don Jorge Domínguez Rodiño, que siendo nuestro bibliotecario es probablemente el más humanista de los médicos de la Real Academia, siempre pedimos a favor de que sea el que rompa filas cuando hay un acto de este tipo. Y a todos ellos agradecerle, reiterando de nuevo que también, por supuesto, al público con el deseo de que hayan disfrutado y aprendido como lo hemos hecho los demás. Muchísimas gracias. Queda clausura del acto. Estaba por ahí Paco Correal. El vuestro, para que tengáis cada uno, son todos iguales, ¿eh? Pero el nuestro, no, el vuestro no, no va porque ya la pregunta de los 10 que tiene para cada autor no están. No, bueno, estarán según los pesos. 6 de 4 menos uno para tenerlo ahí. Sí.